de una central hidroeléctrica, se hacen los modelados. Y los modelados siempre están relacionados con funciones de transferencia de sistema de control. Por eso esa materia que ustedes están dando ahora, que es sistema de control, es muy importante conocer, interpretar, para poder entender un poquitito a qué punto se quiere llegar en el control del sistema de potencia. Hoy les voy a mostrar otra parte. Bueno, con relación al trabajo práctico, entonces le dejé en la plataforma para que hagan, lean entonces el PDF. Ahí está, algunos modelados y estandarizados por la IEEE. Y hay un trabajo práctico que completar en función al material que yo le puse en la plataforma. Hoy vamos a mostrar en otra parte también del sistema de potencia. Como yo le decía al inicio, esto que está acá es distinto al sistema de control carga-frecuencia. El sistema de control carga-frecuencia es netamente genérico. Con la unidad de generadora se puede hacer control en todo el sistema de potencia de la frecuencia. Con la tensión ya no es así. Este es un control más local, es puntual. Entonces tenemos que implementar varios dispositivos de control de tensión a lo largo de nuestro sistema de potencia. Hoy le voy a estar hablando un poquitito de líneas de transmisión, ¿sí? Algunos conceptos de línea de transmisión que está relacionado con la regulación de tensión. Y le comento que es un poquitito extenso esto que está acá. Yo le voy a dar bien resumidamente, pero de tal modo que puedan conocer un poquitito lo que es o lo que son los mecanismos o dispositivos que utilizamos en el control de tensión en la línea de transmisión. Eh, Todo cambia cuando empezó la electrónica de potencia. La electrónica de potencia trajo nuevos dispositivos. Le voy a mostrar un poquitito cuáles son esos dispositivos que trae la electrónica de potencia para regulación de tensión en las líneas. Dejando claro siempre el concepto que energía reactiva está directamente relacionada con la tensión, ¿sí? Están fuertemente acopladas. Entonces, si yo quiero regular tensión, tengo que jugar con la potencia reactiva ahora. Inyectar potencia reactiva o consumir potencia reactiva de tal modo a regular la tensión. ¿Ok? Muy bien. Voy a presentar y vamos a empezar entonces nuestro tema de hoy. Bueno, me confirman si escucha, si sale la pantalla y empezamos. Sí, se ve, profe. Muy bien, gracias. El título de esta presentación acá se llama Sistema de transmisión flexible en corriente alternada. Lo que hoy busca mucho la ingeniería eléctrica en los relacionados a sistemas de potencia es que todos los sistemas estén interconectados y sea libre de transitar flujo de potencia por cualquier línea y que el mercado sea abierto. Que cualquier empresa que produce energía eléctrica sea libre de vender y ofertar a aquel que está dispuesto a pagar entonces ese precio. Algo parecido con lo que son los mercados de las bolsas de valores. Se le conoce mucho o típicamente en inglés con el nombre de el pool electric, the electrical pool o el pool eléctrico, en un mercado abierto. Son cuestiones que no apreciamos mucho nosotros aquí en nuestro país porque tenemos un monopolio, ¿verdad? Un monopolio en las tres partes de nuestro sistema de potencia. Es un sistema verticalista
Así que en muchos países se le considera ya un sistema desfasado esto que está aquí. Bien, entonces, ejemplificando un poco lo que estoy mostrando, ustedes pueden ver en la figura acá. Tenemos acá una central térmica a carbón con 15 kV, tenemos una central hidroeléctrica, acá tenemos una central térmica, ¿sí? Acá serían aerogeneradores, ¿verdad? Generación eólica. Y aquí tenemos entonces un centro de consumo, ¿sí? Acá estamos mostrando otro país y le llama interconexión asíncrona. Asíncrona porque son dos países que operan a frecuencias distintas. Por eso es una interconexión asíncrona, ¿sí? Son dos sistemas de potencia entonces que eh, no tienen la misma frecuencia. Algo parecido aquí con Paraguay y Brasil, ¿verdad? Paraguay 50 Hz, Brasil 60 Hz. Entonces es una interconexión asíncrona. Los dispositivos que vamos a ver hoy, eh, que están relacionados a los fax, eh, tratan de interconectar los sistemas de potencia y poder entonces regular los flujos de potencia, tanto activas como reactivas, ¿sí? Con relación a los modelos de línea de transmisión, tenemos nosotros los modelos Pi, ¿verdad? Y los modelos Pi tenemos inicialmente en serie, lo que sería la reactancia serie de la línea. Está ejemplificado aquí con la parte real, R1. R1 sería la resistencia del conductor de la línea. Y JX1 es la reactancia serie de la línea de transmisión. Bien, otro fenómeno más que está presente en nuestra línea de transmisión es el fenómeno capacitivo. Entonces, el modelo Pi representa entonces la mitad de la capacitancia al inicio de la línea y la otra mitad de la capacitancia entonces al final de la línea, ¿sí? Entiéndase que esa capacitancia está distribuida a lo largo de toda la línea de transmisión. Este modelado Pi es una representación de parámetros concentrados, ¿sí? Entonces, así es como la representamos. Teniendo en cuenta entonces los efectos reactivos que tenemos acá, con relación a la impedancia serie que está aquí, que es R1 más JX1, mayormente se desprecia la resistencia. ¿Y por qué se hace eso? Especialmente en el estudio de impedancia y admitancia en el sistema de potencia. Porque es mucho menor, o la resistencia R1 es mucho menor que la reactancia X1, ¿sí? Entonces, cuando es así, normalmente se desprecia la resistencia y ya se trabaja únicamente con la resistencia de la línea. Bien, ya conociendo estos dos fenómenos con relación a la línea de transmisión, tenemos entonces esta impedancia serie que está aquí. Aquí al lado nos habla un poquitito, dice la reactancia serie de una línea hace que ésta consuma potencia reactiva en función de la corriente y que circula por ella. De acuerdo con la ecuación, entonces la energía reactiva consumida en la línea sería X, que sería la reactancia serie, por la corriente I al cuadrado entonces de la línea. A esto le llamamos entonces energía consumida por la línea de transmisión. Por otro lado, con relación acá a el efecto capacitivo que tenemos en paralelo, la susceptancia en paralelo hace que la línea genere potencia reactiva en función a la tensión que está conectada. Entonces la ecuación que está acá, que es energía reactiva generada, es por esta fórmula la susceptancia B por la tensión al cuadrado, ¿sí? Tenemos entonces, con relación a la energía reactiva en este modelado pi, eh, la reactancia serie que está consumiendo energía reactiva y la reactancia en paralelo que está generando entonces energía reactiva, ¿sí? Dice acá que es función de la tensión. Entonces, mientras más elevado sea la tensión de operación de nuestra línea de transmisión, mayor sería entonces la energía reactiva que está generando nuestra línea. ¿Por qué observamos esto? Porque nosotros
dijimos ya la clase pasada y volvemos a repetir hoy entonces que la energía reactiva Q, entonces, está fuertemente acoplada con la tensión de la línea. Entonces, el mecanismo que utilizamos para controlar la tensión a lo largo de la línea de transmisión es entonces la energía reactiva. ¿Sí? Muy bien, seguimos acá entonces. Y nada más algunos repasos, ¿verdad? Eh, con relación a la capacidad máxima de transmitir energía por una línea de transmisión. ¿Sí? ¿Cuáles son las limitaciones para poder transmitir el flujo de potencia en una línea de transmisión? Primero tenemos el límite de estabilidad, que está aquí. El límite de estabilidad está relacionado con el ángulo de carga. Y el ángulo de carga, entonces, máximo que conocemos es 90 grados. 90 grados sería el límite de estabilidad. En 90 grados se da acá la potencia máxima que podemos transmitir. Entonces, el sistema de control de potencia dice que pasando un ángulo de carga 90 grados, nuestro sistema se vuelve inestable. Esto sería entonces inicialmente un parámetro de limitación de flujo de potencia en mi línea de transmisión. ¿Ok? Con relación a este ángulo de carga, aquí tenemos nada más la formulación acá. Fíjense, tenemos una tensión B sub S con un ángulo de carga delta S. Y en la otra barra tenemos una tensión B sub R y el ángulo es delta sub R. Entonces, la fórmula de la potencia activa que va a estar circulando entonces entre las dos barras que está aquí sería, esta fórmula que está aquí, sería las tensiones B sub S por B sub R por el seno de delta, y el ángulo de delta es la diferencia entre delta sub S menos delta sub R. ¿Sí? La diferencia entre el ángulo de carga de esta barra que está acá con relación al ángulo de carga de esta otra barra. ¿Sí? Eso sería entonces la formulación de la potencia activa, dividido entonces la reactancia serie de la línea de transmisión que está aquí. ¿Ok? Entonces, el control de la potencia activa es por el ángulo de carga, entonces. ¿Sí? Siempre va a fluir potencia activa desde aquel que tiene mayor ángulo de carga con relación al que tiene menor ángulo de carga. Con relación a la potencia reactiva que está fluyendo acá, que nos muestra la flecha aquí, tenemos aquí la formulación también. Es 1 sobre la reactancia serie, la tensión B sub S al cuadrado menos la tensión B sub S por B sub R por el coseno de delta. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto esta fórmula, estamos nada más repasando esto que está aquí. Bien, con relación a lo que nosotros ya vimos entonces, que hay una energía reactiva generada y una energía reactiva consumida, tenemos este estudio que se llama cargabilidad de una línea de transmisión. ¿Sí? Cargabilidad, como acá dice el primer ítem, la cargabilidad de una línea de transmisión indica la capacidad de potencia que puede fluir bajo la línea bajo condiciones de operaciones aceptables. ¿Sí? El estudio de capabilidad, entonces acá dice que podemos valorar o podemos visualizar y entender mejor con la curva de potencia real contra potencia activa a través de una línea. ¿Sí? Entonces, esta sería una curva de potencia activa, potencia reactiva, perdón, aquí, en MVAR, y potencia activa de una línea de transmisión. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una potencia reactiva generada y una potencia reactiva consumida? Entonces, la curva aquí me está mostrando que eh, cuando la línea está con poca carga aquí, hay poca potencia activa que fluye por más línea. Existe una potencia reactiva que está fija en mi línea de transmisión. Esa potencia reactiva es función de la capacitancia y es una potencia reactiva generada. Eh, en el gráfico que tengo aquí, en el de color lila, que estamos viendo acá, me da la especificación acá, una línea de 300 kilómetros, tiene 2 conductores por fase y el punto SIL es de 522 megavatios.
Entonces acá esta curva que estamos analizando me dice que cuando está en vacío tengo mucha energía reactiva generada por el efecto capacitivo y esa energía reactiva va a ir disminuyendo a medida que la línea va a ir tomando carga, ¿sí? A medida que la línea va tomando carga, el módulo de la corriente y aumenta. Por lo tanto, la energía reactiva consumida de la línea va a ir aumentando también. El gráfico acá nos muestra que tenemos la energía reactiva generada a medida que vamos cargando. Se va a ir entonces disminuyendo esa energía reactiva hasta que llega en un punto donde llega a ser cero la energía reactiva de la línea de transmisión. ¿Cuándo es cero este punto? Cuando toda la energía reactiva que está generando mi línea es consumida también por mi línea de transmisión, ¿sí? Entonces, toda la energía reactiva que está generando esta capacitancia serie que está acá, llega a ser consumida totalmente por la energía reactiva serie, que es la energía reactiva consumida, y la energía reactiva en paralelo, que es la generada. Entonces, todo lo que están generando acá está siendo consumido acá por mi energía reactiva serie, ¿sí? En ese punto, fíjense que no hay intercambio de flujo de potencia reactiva porque la misma línea está produciendo la energía reactiva que necesita. El punto se conoce entonces como el punto SIL de la línea. Se le llama como el punto óptimo de operación de la línea de transmisión porque no fluye potencia reactiva por la línea, fluye solamente potencia activa. Entonces, son mínimas las pérdidas aquí en ese punto que está aquí. Ok, eso se llama SIL, SIL por el nombre en inglés, que le llama Surge Impedance Loading. Y aquí entra en juego mucho entonces el punto SIL, entra en juego mucho la característica de la línea de transmisión. Acá en la fórmula del punto SIL que estamos viendo aquí, dice que es, el punto SIL de una línea es la tensión KB línea a línea al cuadrado sobre la impedancia característica de la línea de transmisión. La impedancia característica de la línea de transmisión es raíz de L sobre C. ¿Sí? Entonces, la impedancia característica me va a determinar cuál es el punto SIL de mi línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, podemos observar un claro panorama que a medida que vamos cargando entonces la línea de transmisión, varía entonces también el flujo de potencia reactiva. ¿Sí? Si varía el flujo de potencia reactiva, también está variando entonces las tensiones en mi línea de transmisión. ¿Ok? Muchas veces esta energía reactiva acá, generada cuando está en vacío la línea, es peligroso porque esa energía reactiva me entonces eleva la tensión de mi línea de transmisión. ¿Sí? Entonces fíjense usted acá el comportamiento que estamos viendo aquí, ¿sí? En el eje acá negativo de la energía reactiva, entonces esta energía acá me va a elevar la tensión de mi línea de transmisión y a medida que cargamos y empezamos acá a entrar en el eje positivo de la energía reactiva, en este cuadrante acá, entonces la línea está consumiendo energía reactiva, necesita más energía reactiva, y eso hay que traer de un lado, puede ser del generador, por ejemplo. Entonces aquí puedo tener un problema entonces ya de caída de tensión. Es lo que estábamos comentando, lo que aquí está eh, definiendo con relación a la potencia o el punto SIL de la línea de transmisión. Acá habla con relación a la potencia real menor al SIL. La potencia capacitiva producida por la línea es menor que la potencia inductiva que consume. ¿Okay? Cuando el flujo de potencia real de la línea es igual al valor SIL, la potencia capacitiva producida por la línea es igual a la potencia inductiva que consume. ¿Sí? Entonces, en este punto que está acá, bajo esta condición de operación, la línea no inyecta, pero tampoco absorbe potencia reactiva de la línea. ¿Sí? Muy bien. Considerando entonces lo que nosotros estamos analizando
la energía reactiva generada y la energía reactiva consumida. En operación del sistema de potencia, resulta que hay que usar algunos dispositivos a veces para poder controlar esa energía reactiva, especialmente la energía reactiva en paralelo, que es la energía reactiva generada. ¿Sí? Entonces existen ciertos puntos de operación donde yo tengo que colocar ciertos dispositivos. ¿Por qué? Porque me puede generar sobretensiones en el sistema o cierta caída de tensión también, pro- perjudicando así el flujo de potencia activa. Bien, definiendo entonces esto que está acá, vamos a entrar entonces aquí a los dispositivos entonces de compensación. Entonces, le llamamos compensadores a todos aquellos dispositivos que conectamos a nuestra línea de transmisión para poder entonces variar el flujo de energía reactiva que tenemos en nuestra línea. Tenemos entonces el primer tipo de compensación, que son las bobinas. Y acá dice, condensadores y bobina en paralelo. Está hablando acá de capacitor en paralelo y una bobina o reactor en paralelo. Constituyen el medio sencillo y económico de inyectar o consumir potencia reactiva en el nudo que son conectados. ¿Sí? Entonces es el tipo de compensación más económica, ¿sí? Para inyectar o consumir potencia reactiva de la línea de transmisión. Los reactores o las bobinas se suelen conectar en horas valle, y valle le llama a la hora donde hay poca demanda en mi sistema de potencia. ¿Sí? Y le dice acá, cuando la línea está menos cargada y las tensiones tienden a subir. ¿Ok? En hora de bajo consumo, entonces, ¿sí? Se le inyecta entonces el reactor en paralelo. Hay un fenómeno que se conoce como efecto Ferranti en la línea de transmisión. El efecto Ferranti dice que cuando la línea está en vacío o la línea está con poca carga, eso genera una determinada sobretensión en los terminales de mi línea de transmisión. Entonces, para evitar el efecto Ferranti, entonces, un mecanismo que nos está mostrando acá es conectar entonces bobinas en paralelo. A contrapartida, los capacitores o los condensadores se conectan en horas de punta cuando las tensiones son más bajas. Y eso está muy relacionado recién a la curva de capabilidad entonces de la línea de transmisión que nosotros vimos acá. Entonces, con relación a lo que estamos definiendo acá, lo que le está diciendo es, en esta condición que está acá, para compensar esta energía reactiva capacitiva, en paralelo vamos a conectar entonces bobinas. Bobina en paralelo, reactor en paralelo. Con relación a contrapartida, este punto de operación acá en la línea, donde ya está consumiendo energía reactiva y ese consumo hace que caiga la tensión de la línea. Entonces acá dice, lo que podemos hacer en esta situación aquí es conectar capacitores en paralelo. Esa sería la solución que encontró la ingeniería. ¿Sí? Entonces tenemos la compensación en paralelo. Profe, Son, escucho. em, viste que mencionaste que el capacitor se conecta en paralelo para compensar. Y en el libro de Stevenson yo vi que para una compensación de línea, el inductor se conecta en paralelo, pero el capacitor vos conectas en serie a la línea para así reducir la energía reactiva. Correcto, correcto. Eso vamos a ver enseguida. Estamos hablando solamente de compensación en paralelo. ¿Sí? Compensación en paralelo del reactor que estamos mostrando en la figura. Entonces, compensamos este reactor en paralelo cuando tenemos una línea vacía o con muy poca carga. También hay un problema cuando la línea está muy cargada en la hora punta de carga. Si la línea está muy cargada, me puede también generar una caída de tensión.
Si te fijas en el gráfico que justamente estamos hablando acá, en este punto que está acá, por ejemplo, en la curva lila, aquí la energía está consumiendo mucha energía reactiva. Si empieza a consumir mucha energía reactiva, esa energía reactiva consumida por la línea me va a o generar una caída de tensión también. Entonces, en un punto aquí, por ejemplo, extremo, donde hay un alto consumo de energía reactiva, se puede hablar entonces de una compensación paralelo e inyectar entonces capacitores en paralelo. Eso se ve mucho en las subestaciones de distribución. En cada subestación de distribución van a ver ustedes que en la barra de salida siempre van a tener un banco de capacitores para poder conectar en paralelo. Entonces, viendo los dos casos extremos, en este punto que está aquí, donde la línea está en vacío y hay mucha energía reactiva generada, que es la energía reactiva capacitiva, le voy a meter un reactor en paralelo acá. Cuando estoy esperando acá a alta carga y hay mucho consumo de energía reactiva, ahí entonces se puede eh, paliar o compensar acá con un banco de capacitores en paralelo. ¿Sí? Esos son los dos puntos de operación. Estamos hablando netamente entonces de compensación en paralelo. Un fenómeno que ya le hablo acá es el efecto Ferranti, que está relacionado entonces con la caída de tensión. Tenemos acá algunos esquemas posibles entonces de la compensación en paralelo. Tenemos aquí entonces un capacitor en paralelo, como está aquí, que la tensión después de la carga es alto. Tenemos acá un reactor en paralelo que tiende a bajar la tensión entonces, el voltaje después de la carga. ¿Sí? Este dispositivo vamos a ver después, que es el STATCOM, que es un dispositivo más nuevo. Bien, entonces tenemos dos mecanismos de compensación en paralelo. ¿Ok? Con relación a estos dispositivos, que son la bobina en paralelo y el capacitor en paralelo, acá dice que es frecuente que los dispositivos en paralelo se conecten y desconecten automáticamente según sea necesario para alcanzar los niveles de tensión establecidos. ¿Sí? Entonces, son dispositivos que se insertan de modo automático en la línea, se conectan de modo automático en la línea. ¿Ok? Eh, las baterías de los condensadores, dice acá, a menudo están divididos en escalones, de manera que el sistema de control inyecta más condensadores cuando la tensión baja y los desconecta cuando la tensión sube. ¿Sí? Lo voy a mostrar enseguida esto que está aquí. Bien, entonces típicamente entonces son reactores que se conectan de manera automática o a través de telecomando entonces en nuestra línea de transmisión. Aquí vemos una ilustración, es un reactor en paralelo, son tres bobinas de tres fases, acá dice son bobinas para el consumo de 100 MVAR de potencia reactiva en la subestación de Dunrod, Austria. Las reactancias están conectadas en estrella, dice acá, y el primer término y a media altura el cable de conexión a neutro. ¿Sí? Esto sería acá el cable neutro entonces, y aquí tenemos entonces las tres bobinas conectadas en paralelo. Otra ilustración acá es un banco de condensadores que se conectan en paralelo también. Es una batería de condensadores 75 MVAR a una tensión de 150 kV en la subestación de Saint-Liet en Bélgica. Es una ilustración entonces de condensadores en paralelo. Bien, con relación a estos compensadores, se suele hacer por etapa, ¿sí? Ya habrán visto ustedes, por ejemplo, esos bancos de compensadores en baja tensión y tienen unos dispositivos que le llaman cerebro o controlador de factor de potencia, le llaman. Entonces, normalmente los bancos capacitores tenemos nuestra línea que está aquí. Tenemos entonces, poner acá tres bancos capacitores. Voy a poner aquí el banco 1. Aquí coloco
el banco capacitor 2. Y aquí voy a ilustrar entonces el banco de capacitor 3. Tres bancos capacitores. Se llama 1, 2 y 3. Lo que recién nos explicaba es que hay un switch entonces, hay un interruptor para ir conectando los bancos capacitores. ¿Sí? A medida que va cayendo la tensión y yo necesito más energía reactiva en la línea, yo voy a ir conectando entonces los bancos capacitores. Entonces, le voy a llamar etapa 1 y voy a cerrar el banco capacitor 1. Si está cerrado el banco capacitor 1 y todavía necesito más energía reactiva para compensar más todavía, cierro entonces la etapa 2, que sería el banco capacitor 3. ¿Sí? Y la última instancia sería ya el banco 3, que cerramos acá el switch. Entonces, conectamos todo el banco capacitor que tenemos de nuestro banco capacitor. ¿Sí? Entonces, típicamente los bancos capacitores son escalonados a medida que yo voy a ir conectando entonces a mi línea de transmisión. Bien, eso sería la compensación paralelo. También tenemos otra compensación que es la compensación serie. Y la compensación serie juega un papel fundamental con la reactancia serie de la línea de transmisión. Lo que vimos hace rato es compensación paralelo. Ahora vamos a hablar compensación serie. Como sabemos, está una impedancia que afecta y limita la cantidad de flujo de potencia activa que puedo transmitir. Si vemos acá entonces la ecuación, esta impedancia aquí sub L es contrarrestada con esta impedancia aquí sub C. Así que disminuye acá la impedancia de la línea y me da entonces la opción de cargar más y transmitir más cantidad de flujo de potencia activa por la línea de transmisión. ¿Sí? Eso se conoce como compensación seria entonces. Eh, Aquí tenemos en esta curva la curva de estabilidad, de potencia y ángulo de carga. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice acá, que el límite de estabilidad, eh, la curva en rojo entonces, es una línea sin compensación serie y la curva azul es una línea con compensación serie, con un capacitor conectado en serie a la línea de transmisión. Acá nos muestra que eh, el margen de estabilidad es mucho menor entonces con la línea de transmisión compensada. El ángulo de carga que se opera es mucho menor. Entonces la línea trabaja en condiciones de operaciones mucho más favorables. Con relación a esta compensación seria, acá me dice, aumenta la capacidad de la línea de transmisión, reducción de la impedancia serie, e instalado típicamente en uno de los terminales de la línea. Y también disminuye el ángulo de carga. ¿Sí? Entonces, esta compensación serie me da la capacidad entonces de eh, poder inyectar, poder operar la línea con más cantidad de flujo de potencia activa. Así entonces maximizo el uso de mi línea de transmisión. También hay varios tipos de compensaciones serie. ¿Sí? Tenemos la que nosotros estamos viendo acá, que es el capacitor que está aquí. Y el capacitor serie que está acá. Acá me dice que el nivel de cortocircuito aumenta, el ángulo de transmisión se reduce fuertemente, baja el ángulo de carga, ¿sí? Que eso es el efecto que yo pueda entonces poder transmitir más cantidad de flujo de potencia activa a mi línea de transmisión. Y la tensión entonces acá me dice que es baja después de la carga. Acá está hablando de un reactor serie también. Dice acá que disminuye el nivel de cortocircuito, aumenta entonces el ángulo de carga y el nivel de voltaje alto. ¿Sí? Acá me da alguna aplicación de esta línea de transmisión con capacitor serie, compensación serie. Línea de transmisión que son largas, ¿sí? Y línea de transmisión que transmiten gran cantidad de energía. Típicamente las líneas de transmisiones que llevan mucho flujo de potencia a grandes centros de carga, suele utilizarse entonces esta compensación serie que está aquí. ¿Sí? Es la que más utilizamos entonces, la compensación
con capacitor serie. Con relación al capacitor que inyectamos en serie, eh, tiene el esquema de protección por la generación de sobretensiones que puede existir en el capacitor. Sabemos que una sobretensión elevada, entonces puede dañar a mi sistema de transmisión. Entonces aquí tenemos el esquema de protección que trae el capacitor. Tenemos el capacitor C que está acá, ¿sí? Entonces acá dice, en el caso que circule una elevada corriente por el capacitor serie, el varistor MOV establece un bypass para que la corriente a fin de proteger la unidad de capacitiva. Entonces acá tenemos un varistor en paralelo con el capacitor. Y me está diciendo acá que en caso que el nivel de corriente sea muy elevado ya y pueda dañar mi capacitor, esto hace entonces un bypass disminuyendo entonces el valor de corriente que circula por mi capacitor. Acá dice, para proteger el varistor se instala un air gap, un descargador, que es esto que está aquí. Un explosor también se le conoce como esto que está aquí. Para poder entonces proteger contra sobretensiones tanto el varistor como el capacitor, así como está aquí. Luego tenemos acá un interruptor para sacar de servicio el capacitor o un interruptor bypass que está aquí. En caso que quiera hacer algún mantenimiento al capacitor, entonces tengo un interruptor bypass que pasa por aquí entonces la corriente y queda fuera de servicio el capacitor, ¿sí? Eso es útil también en caso que yo quiera eh, quitar el capacitor de servicio, ¿sí? Cuando estoy, por ejemplo, con poca carga, ¿sí? Entonces puenteo acá este capacitor y queda fuera de servicio sin compensación serie en mi línea de transmisión. Tenemos un esquema, una ilustración entonces de un banco capacitor. Fíjense que todos los dispositivos que nosotros tuvimos hablando acá está totalmente presente entonces en el banco capacitor. Tenemos acá los varistores que están aquí. Tenemos aquí el interruptor puente, que sería esto que está acá. Tenemos entonces esto que está aquí, es para eliminar los arcos eléctricos en caso de maniobra. Y el banco de condensadores, que está aquí, está acá también entonces, ¿sí? Ese es un banco de capacitor de la marca ABB. Aquí. Sería entonces un esquema de una ilustración real de un banco capacitor que utilizamos dentro de la línea de transmisión. Ok, entonces los dispositivos que nosotros estuvimos viendo recién son compensaciones, ¿sí? Eh, mientras menos energía reactiva circula por la línea de transmisión, mayor es la capacidad de potencia activa que puedo transmitir, ¿sí? Como dijimos nosotros, la energía capaz de convertir en trabajo útil es la energía activa. Entonces vimos la compensación en paralelo que está acá. Esta compensación en paralelo juega con la energía reactiva, entonces juega con el valor de las tensiones, ¿sí? V1 y V2 en los terminales de la línea de transmisión. Ya la compensación serie que nosotros tuvimos viendo acá, entonces tiene acá a disminuir los valores de la impedancia serie de la línea de transmisión. Todos esos parámetros están involucrados con entonces la capacidad de potencia activa que yo puedo transmitir a mi línea de transmisión. Ok, los dispositivos que estuvimos viendo recién, que son los dispositivos tanto serie como paralelo, se conectan a nuestra línea de transmisión a través de interruptores o switch, como se le dice en inglés. Acá tenemos la ilustración entonces de un banco de condensadores en paralelo, ¿sí? En escalonado, por etapa acá, son varios condensadores entonces están aquí. Y la inyección es entonces acá por interruptores. Entonces, a medida que necesitamos más condensadores, más compensación de energía, voy entonces insertando acá los capacitores en paralelo. Abajo tenemos una ilustración
tenemos aquí la intensidad, ¿sí? Y el tiempo en segundo. Es de un fenómeno que ocurre cuando insertamos tanto, en el ejemplo que estamos viendo acá, los compensadores paralelos, el capacitor que está acá, como también en algún otro dispositivo. En el ejemplo que está acá tenemos la inserción de capacitor en paralelo y fíjense lo que pasa en el momento de la inserción. Con relación al valor de la corriente, tenemos un pequeño acá valor de sobrecorriente, un estado transitorio de la sobrecorriente, y esto ocurre en el momento de la inserción entonces del capacitor en paralelo. Es una sobrecorriente transitoria que ocurre entonces con relación a la corriente. Con relación a la tensión, y la tensión está acá en el color negro, estamos viendo acá, ocurre una pequeña sobretensión también. ¿Sí? Tanto el valor de la sobretensión como el valor de la corriente transitoria están por encima de su valor nominal. Esto se le conoce como sobretensiones a impulso de maniobra. Entonces, cada vez que hay una maniobra en inserción, tanto de capacitor en paralelo como de reactor en paralelo, existe una sobretensión transitoria que se presenta en mi línea de transmisión. Esas sobretensiones se estudian en lo que conocemos como técnicas de alta tensión. ¿Sí? Técnicas de alta tensión hace ese análisis de cuánto PU es el nivel de sobretensión y si ese nivel de sobretensión soporta o no soporta los aisladores que están por mi línea de transmisión. ¿Ok? Entonces, dejamos claro este concepto que está acá. Cada vez que hay maniobra, tenemos la sobretensión de maniobra y esa sobretensión se presenta entonces en mi línea de transmisión. Cada vez que estamos insertando tanto reactor o capacitor en paralelo o en serie, tenemos este fenómeno que está aquí. Existe otro dispositivo también para compensación que se le llama compensador síncrono. El compensador síncrono es como muestra la figura, es un motor síncrono. Dice acá, es una máquina síncrona que está sin carga. ¿Sí? Entonces, la corriente en su devanado de campo se controla a través de un regulador de tensión, de forma que la máquina genere o consume potencia reactiva según requiera el sistema que está conectado. Entonces tenemos un motor síncrono que está conectado a la red, gira en vacío, sin carga, pero podemos nosotros controlar el sistema de excitación acá del motor síncrono. Y se acuerdan que nosotros vimos la curva de capabilidad de los generadores síncronos. Tiene dos opuestos extremos, trabajando sobreexcitado y subexcitado. Haciendo operar en esos dos límites, yo puedo hacer que este motor síncrono inyecte energía reactiva a la línea o también así consuma energía reactiva a la línea. ¿Cómo puedo hacer eso? Solamente tomando control de la corriente de excitación de mi motor síncrono. A eso se le llama compensador síncrono. Ahora, ¿qué ventaja tiene este compensador síncrono frente a los otros equipos que ya vimos recién, que son reactores, condensador en paralelo y compensador serie? Acá dice, regula la tensión de forma continua sin los transitorios electromagnéticos asociados a los cambios de toma de otro tipo de dispositivos. ¿Sí? Entonces, este fenómeno que vimos acá, de la sobretensión de maniobra, ya no ocurre con este dispositivo que se llama el compensador síncrono. ¿Ok? También acá dice, no introduce armónico en la red y no causa problemas de resonancia eléctrica. Aquí tenemos una ilustración entonces de un compensador síncrono. Fíjense, es un motor síncrono grande. Está conectado acá a la línea de transmisión.
El ejemplo dice es un condensador síncrono en la estación Templestowe en Melbourne, Australia. Fue construido por ASEA en el año 1966. Está refrigerado por hidrógeno, este motor síncrono, y su capacidad es de 125.000 kVAR. ¿Sí? Entonces, esto acá está girando a la velocidad síncrona, controlamos acá desde la casa de control el sistema de excitación. Entonces, la línea me puede ver este motor tanto como un reactor en paralelo, como un compensador en paralelo, ¿sí? Dependiendo únicamente del punto de operación que yo estoy operando, entonces, este motor síncrono, ¿sí? Este es otro tipo de compensador también que tenemos en la línea de transmisión. Así como este motor síncrono que vimos recién, que está girando en vacío. Se puede dar el caso también que en una central generadora, en nuestros generadores síncronos, si están girando sin carga, ¿verdad? Sin potencia activa que están inyectando a la red, podemos también operar como compensador síncrono en nuestro generador. Acá no dice eso. Algunos generadores síncronos pueden actuar como compensadores síncronos cuando no producen potencia activa. Esta situación se da típicamente por la noche, cuando la demanda es menor y el precio de la energía es baja, ¿sí? Entonces, también podemos operar un generador síncrono, así mismo como opera entonces nuestro motor síncrono acá, ¿sí? Entonces, un generador síncrono como compensador síncrono. ¿Cómo logramos esto? También eh, controlando la corriente de excitación de nuestro generador, que esté tanto sobreexcitado o subexcitado. Entonces está o inyectando energía reactiva a la red o consumiendo la energía reactiva a la red, ¿sí? Dice acá que desde el punto de vista del operador de la red de transporte es muy distinto un generador síncrono desconectado y un generador síncrono que no produce energía pero permanece conectado. Por lo tanto, puede seguir controlando la tensión, ¿sí? Entonces, un mecanismo de control de tensión también es entonces un generador como compensador síncrono. Ok. Son entonces los dispositivos de control de tensión que tenemos en la línea de transmisión que nosotros estuvimos viendo ahora, ¿sí? Eh, las compensaciones en paralelo, tanto reactor como capacitor paralelo, la compensación serie y nuestro motor síncrono o compensador síncrono que tenemos. Ok. Resulta que a partir de aquí y a partir de los sistemas de transmisión flexible, entra en juego la electrónica de potencia. Y se acuerdan ustedes que de todos los dispositivos electrónicos que tenemos, por ejemplo, tenemos el tiristor. El tiristor conduce, es un dispositivo de estado sólido, un semiconductor, conduce cuando le inyectamos una señal en el gate, ¿sí? Yo le inyecto la señal en el gate, yo le digo que conduzca, entonces es un switch electrónico. Como nosotros necesitamos switch para poder insertar tanto los reactores como los capacitores en paralelo, la electrónica de potencia quitó una ventaja de esto que está aquí y empezó a hacer estos dispositivos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Eh, Acá les muestro un poquitito un protocolo o una tendencia de las 3D que está acá, con relación especialmente al tratado que tiene Europa por disminuir entonces la emisión de carbón en el ambiente. Y tenemos lo que se está queriendo lograr especialmente con los Smart Grid, ¿verdad? Que es una red donde todos pueden colaborar al sistema de potencia, tanto productores independientes como productores de gran porte. Bien, para que podamos consolidar esto, que se pueda tener, la ingeniería eléctrica ha avanzado mucho en esto que está acá. Y le voy a mostrar ahora los dispositivos
que se están ya probando y funcionando en algunos países ya más avanzados, más desarrollados industrialmente, ¿ok? De tal modo que esto pueda ser posible. Bien. Entonces, lo que le está mostrando acá es un sistema de potencia donde tenemos acá, tenemos aerogeneradores que están en el mar, tenemos paneles solar, tenemos una central térmica nuclear, todas interconectadas entre sí para poder apoyar a la demanda entonces. ¿Ok? Esto fue posible a través de los FACTS, como dice acá, que son los equipos que vamos a estudiar ahora, y también de la línea de transmisión continua en alta tensión. Con relación a los FACTS que nosotros vamos a estudiar entonces, se le conoce más comúnmente con el nombre compensador estático. ¿Sí? Y vamos acá a estudiar y seguir viendo la compensación de la línea de transmisión. Bien, la definición acá dice, un compensador estático es un dispositivo capaz de regular rápidamente el intercambio de potencia reactiva con la red eléctrica a través de semiconductores controlados. ¿Sí? Entonces acá podemos regular la energía reactiva con la ayuda de los semiconductores de la electrónica. Descontando posibles interrupciones de conexión, un compensador estático no tiene partes móviles, lo cual permite abaratar su construcción, su mantenimiento en comparación con un compensador síncrono. ¿Sí? Vimos recién el compensador síncrono, que es el motor síncrono que gira entonces a velocidad síncrona. Es un dispositivo muy bueno para controlar y regular la potencia reactiva. Y consecuentemente regulamos la tensión de la línea. Pero es muy caro, es muy costoso tener un motor síncrono para estar compensando la energía reactiva. Acá me está diciendo que estos dispositivos que vamos a ver nosotros son menos costosos, ¿sí? Y también no tienen parte móvil. Entonces, como todo motor síncrono tiene parte móvil, y entonces cuando yo arranco el motor síncrono y empieza a girar hasta que llega a la velocidad síncrona y ahí recién está listo para entrar en servicio, aquí con este dispositivo no ocurre eso, ¿verdad? Tenemos una disposición inmediata, ya que son dispositivos electrónicos de conmutación. Como contrapartida, los compensadores estáticos, al contrario que la batería de condensadores y bobinas, introducen pérdida de la conmutación y la conducción de sus semiconductores. ¿Sí? Lo que me está diciendo es, como ustedes saben, hay una pequeña caída de potencia en los semiconductores. ¿Sí? Ustedes saben que hay una pequeña caída de tensión en todos los semiconductores. Hay una pequeña potencia que consumen esos semiconductores, que se entiende que es mucho menor con relación al flujo de potencia que ellos están transportando a través de él. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de estos dispositivos, entonces, FACS, que estamos viendo acá? ¿Sí? Mayor control de flujo de potencia. Operan con niveles de carga seguros, cercanos a los límites térmicos de la línea de transmisión. Entonces, son controles, como la electrónica tiene un control más fino, entonces yo puedo ir a los límites más cercanos de operación en mi línea de transmisión. Es lo que me está diciendo acá. Okay. Mayor capacidad de transferencia de potencia entre áreas controladas, con lo que el margen de reserva de generación puede reducirse considerablemente. Prevención de salida de servicio en cascada y amortiguar las oscilaciones en el sistema de potencia. Muy bien. Entonces, estos dispositivos FACS, que vamos a estudiar un poquitito ahora, algunos de ellos, tienen esas ventajas, ¿verdad? Acá tenemos las funciones que puede tener estos FACS. Controla el flujo de potencia, incrementa la capacidad de transmisión de las líneas,
control de tensión, compensación de energía reactiva, mejoría de estabilidad, mejoría de la calidad de la potencia, mejor calidad de suministro, mitigación y menos de efectos Flieger, interconexión de generación renovable y distribuida. Y eso es lo que estábamos viendo al inicio, ¿sí? Eh, Plantas generadoras renovables que pueden insertar entonces su energía a nuestra red de sistema de potencia. Con relación a la aplicación de estos dispositivos, acá me dice que hay que hacer un estudio de su necesidad y los beneficios para justificar su costo. Son dispositivos caros, más caros, ¿verdad? Que los reactores en paralelo y capacitores en paralelo por switch. La electrónica potencia permite tiempo de respuesta muy rápido. Bien, tenemos acá entonces la clasificación de todos los dispositivos que tenemos. Tenemos acá entonces la compensación paralela que está acá, que son los reactores LS. Acá entonces como FAC tenemos el SBC y el STATCOM. Son dos dispositivos de compensación entonces paralela con la electrónica de potencia. Y tenemos acá la compensación serie, que son el compensador serie controlado por tiristores y el otro compensador serie estático síncrono, ¿sí? Vamos a ver un poquitito de eso que está aquí. Después vamos a ver que también avanzó un poco esto que está aquí y vamos a ver cierta combinación de estos dispositivos para poder controlar totalmente entonces los flujos de energía a través de la línea de transmisión. Bien. Tenemos aquí un SBC entonces, ya desde 1975, el que está siendo operado. La ABB es pionera en estos equipos que está aquí. Fíjense, en el 75 ya estaban probando ellos. El STATCOM acá en 1997 y el otro modelo STATCOM desde 1999. La compensación serie, la fija, es de 1950 y con la electrónica, que es el TSSC, desde 1967. ¿Sí? Entonces acá dice que los fax ya se están probados y están teniendo buenos resultados. Bueno, para entender cómo opera este dispositivo, tenemos que dejar bien claro acá estos dos conceptos. El primer concepto que nos muestra acá es un condensador conmutado por tiristores. Acá tenemos tiristores switch capacitor, ¿sí? Entonces es un capacitor que en vez de tener un interruptor para insertar en el sistema, tiene entonces acá un banco de tiristores, ¿sí? Ese banco de tiristores es el switch para meter el condensador entonces a la línea, ¿sí? Con relación a los condensadores conectados mediante tiristores, dice acá que los dispositivos para conectar los condensadores pueden ser interruptores mecánicos, pero su tiempo de actuación es lento en comparación con el control de los fax y además provocan transitorios electromagnéticos. Entonces, una comparación que me está dando acá es que estos dispositivos electrónicos insertan en un tiempo más rápido el condensador, el tiempo de inserción es más rápido que el de un interruptor y también no genera las sobretensiones de maniobra, ¿sí? Por ello, en los compensadores estáticos es frecuente emplear condensadores conectados mediante tiristores, ¿sí? En este caso, la función de los tiristores no es modular la corriente, sino únicamente asegurar conexión rápida y suave a los condensadores, ¿sí? Entonces, el modelo que estamos viendo acá es conectar mi capacitor a través entonces de un banco de tiristores. Los tiristores es el switch entonces para conectar el capacitor a la línea. Asimismo también tenemos los reactores. Tenemos acá dos casos. El primer caso dice bobina controlada por tiristores. El segundo caso, bobina conmutada por tiristores. Bobina conmutada por tiristores es la misma cosa. El reactor que se va a insertar a mi línea, en vez de tener un interruptor, tiene un tiristor, un banco de tiristor, entonces que controla eso, ¿sí? Entonces el que va a meter el reactor a la línea, entonces es un banco de tiristor.
Ya con relación a la bobina controlada, es otro caso. Y la bobina controlada es operar mi inductor desde su inductancia mínima hasta su inductancia máxima. Por eso es controlada. Ya no es más, como dice acá, conmutada. Es controlada. Voy a controlar en qué punto de mi bobina yo quiero operar. Acá comenta, un tiristor es un dispositivo electrónico que permite el paso de la corriente cuando se encuentra polarizado en sentido directo. Y además recibe un pulso de corriente por un terminal llamado puerta o gate. ¿Ok? Entonces, un dispositivo electrónico que cuando recibe comando en el gate empieza a conducir y pone en servicio entonces nuestro reactor. Una vez que comienza a conducir, el tiristor solo vuelve a bloquearse cuando cesa de estar polarizado en sentido directo. Muy bien. Acá vemos entonces una figura de cómo se realiza, ¿verdad? El control de operación. Fíjense, tenemos acá el inductor L, tenemos acá el banco tiristor, tenemos acá la onda de tensión B. En relación al control que podemos tener con nuestro reactor L que está acá, dice, el pulso de corriente que dispara cada tiristor ocurre en un instante determinado por el ángulo de disparo alfa, que se mide a partir del paso de la corriente por cero de la tensión B. ¿Sí? Entonces, el ángulo alfa que estamos viendo acá, ¿sí? Este ángulo alfa aquí es 90 grados de la tensión, es entonces el ángulo que dispara al tiristor y empieza a conducir entonces nuestro eh, tiristor y fluye corriente por el inductor L que está acá. El ángulo sigma durante el cual el tiristor conduce se le llama ángulo de conducción y está relacionado con el ángulo de disparo a través de esta cuestión acá. Sigma es igual a 2pi menos alfa. ¿Sí? Entonces, sigma sería el ángulo que va a conducir entonces la corriente a través acá de mi reactor. ¿Sí? Acá tenemos alfa igual a 100, entonces sigma es 160 grados, es lo que está conduciendo. Acá tenemos alfa igual a 140 y sigma es 80 grados. ¿Sí? Entonces, acá como dice, si el ángulo de disparo alfa aumenta, el ángulo de conducción disminuye. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo acá es una reactancia controlada mediante tiristores. ¿Sí? A esto le llamamos, ¿sí? No es reactancia conmutada, que es otra cosa, es reactancia controlada por tiristores. ¿Ok? Con relación a dispositivo paralelo, se utiliza básicamente para compensación de energía reactiva y control entonces de tensión. ¿Ok? El SBC entonces, que es el primer dispositivo que nosotros estamos viendo, que es activar el compensador estático variable, es un dispositivo electrónico que utiliza entonces lo que nosotros ya vimos aquí. Es un dispositivo de compensación en paralelo. Vamos a ver un poquitito este dispositivo que está acá. Las siglas SBC, que es Static Bar Compensator. Y acá se utiliza habitualmente para designar el tipo de convertidores basado en una bobina controlada mediante tiristores. Esto sería entonces lo que es un SBC. Tenemos que entender entonces, es un condensador fijo en paralelo, así como estamos viendo acá. Tenemos acá abajo la curva de tensión y corriente capacitiva. Es una línea recta acá, con relación entonces eh, a un condensador fijo en paralelo. A este condensador fijo en paralelo le vamos a sumar en paralelo una bobina controlada por tiristores. Fíjense usted acá que es una bobina L con una corriente I sub L que está acá y el reactor es variable. ¿Cómo conseguimos esta variación de la inductancia L que está acá? A través entonces de los bancos de tiristores. ¿Sí? Entonces tenemos acá la curva entre la corriente I sub L y la tensión B del reactor que está aquí. ¿Sí? Entonces
sería esta entonces que está aquí. eh, la curva de operación entonces de esta bobina entonces controlada. Si le sumamos estos dos dispositivos, el capacitor en paralelo más la bobina controlada en paralelo, tenemos lo que es un SBC, ¿sí? Un compensador estático controlable, como dice acá. Entonces, juntamos acá la curva de operación del capacitor más la curva de operación de la bobina controlada y tenemos acá esta curva resultante. Fíjense que tenemos acá el comportamiento capacitivo de este lado, la corriente del sistema I sub S, y el comportamiento inductivo. Entonces vamos a inyectar este dispositivo en paralelo y esta sería acá la región de operación entonces de SBC, ¿sí? Entonces podemos ver que el sistema ve aquí como un capacitor acá, que el sistema ve acá en este extremo como un inductor, ¿sí? Podemos operar en esta región que está acá, entonces nuestro SBC, ¿sí? Acá le llama entonces composición de la característica tensión corriente de un compensador estático. Con relación acá a la bobina que estamos viendo, la inductancia de la bobina se controla modificando su tiempo de conducción. El tiempo de conducción ya vimos nosotros lo que es con relación a los ángulos de disparo de nuestros tistores. La inductancia máxima corresponde a la ausencia de corriente por la bobina o un circuito abierto y la inductancia mínima corresponde a la conducción completa, ¿sí? Entonces, esta inductancia máxima que está aquí, esta inductancia mínima que está acá, entonces está con relación a la corriente I sub L que circula y es con relación entonces al ángulo de disparo del banco de los tiristores. El resultado es un elemento que puede operar en el semiplanado inductivo y capacitivo, cuya característica de tensión corriente presenta una ligera pendiente positiva en la zona normal de funcionamiento, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo acá es esta curva de operación que está aquí, que nosotros estamos viendo, ¿sí? Esta sería la recta en que va a operar entonces mi SBC. Bien. Tenemos entonces aquí un capacitor y un inductor variable. Si queremos aumentar el rango de operación de mi SBC, se logra inyectando entonces más capacitores en paralelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién yo tenía esta región de operación aquí? Aquí, inyectando más capacitores, acá me dice que en la etapa 3 que está acá, la región de operación va a ser toda esta que está aquí, desde el 1 acá hasta el 3. Eso me está diciendo acá. Entonces, eso es algo que se hace también en el SBC. Entonces, yo le inyecto, en vez de un capacitor, le coloco otro capacitor más en paralelo acá. Entonces, esto, el margen de control es mayor entonces de mi dispositivo SBC. Ok, entonces algunos modelos que tenemos del SBC. Tenemos entonces el modelo simples, que es el modelo A, que tenemos acá un, un tiristor conmutado entonces, perdón, una bobina o un reactor conmutado por tiristor. Y acá tenemos un capacitor en paralelo conmutado por tiristor. Ese sería el modelo A. En el modelo B tenemos acá una bobina conmutada por tiristores. Tenemos acá dos capacitores conmutados por tiristores. Y tenemos acá algunos filtros LC entonces. En el modelo C que estamos viendo aquí, serían ya es dos capacitores con inyección, eh, inserción por switch, ¿sí? Y una bobina controlada entonces por tiristor. Son los modelos de bar que tenemos. Estos serían filtros LC también. ¿Ok? Bien, estos modelos que estamos viendo acá son modelos entonces de compensación paralelo. Y puede ser tanto compensación inductiva como capacitiva, las dos cosas que está aquí. Se puede operar este dispositivo electrónico, ¿sí? Como dice acá, se puede usar diversas composiciones y esto dice, se colocan centros de carga importantes, subestaciones críticas y en punto de alimentación de grandes cargas, ¿ok? Entonces es un primer dispositivo estático con la electrónica de potencia que estamos viendo hoy.
Tenemos aquí una foto de una ilustración fabricado por Aston, el rango de operaciones de más 30 menos 25 MHz en un sistema de 66 kb. Aquí tenemos una noticia de un equipo que había adquirido la ANDE, ¿verdad? Un SBC también. Está acá. Acá dice que se habilitó un nuevo sistema de regulación de tensión de 220 kb en la subestación Guarámbare. Este dispositivo que ellos implementaron entonces es el SBC, el dispositivo que estamos estudiando. ¿Sí? Acá dice que da la fecha, que bueno, tuvo una inversión de 24 millones de dólares. Son dispositivos caros. En esta fecha que está aquí, entonces me está mostrando que adquiría un sistema de compensación estática reactiva de 220 kb en la subestación Guarámbare. ¿Sí? Instalaciones que permiten controlar y regular los niveles de tensión de manera rápida y automático para una energía con mejor calidad. ¿Sí? Acá dice que esta obra se financió, ¿verdad? Mediante el Banco Mundial, mediante el BID, que está acá. Quien ejecutó el trabajo fue Rieder. ¿Sí? Rieder ejecutó la instalación acá en Guarámbare mediante una licitación internacional que guardó. ¿Sí? Acá dice que estas instalaciones son necesarias en lugares alejados de los centros de generación, de manera a regular la tensión de la energía suministrada por la central de producción. El ser instalado en la subestación Guarámbare es el cuarto del todo sistema interconectado nacional que junto con la subestación de San Lorenzo, Limpio y Orqueta permite mantener los niveles de tensión óptimos necesarios para la adecuada distribución de energía. ¿Sí? Entonces, estos dispositivos ya tenemos en nuestro país. Acá está diciendo que San Lorenzo, subestación San Lorenzo tiene, Limpio tiene, Orqueta tiene y la subestación Guarámbare también ya tienen este equipo que está acá. ¿Sí? Acá está la fuente si ustedes quieren entrar de repente y leer un poco más acerca de esto que está aquí. Bien, entonces, este es el primer dispositivo, el SBC. SBC también ya tenemos entonces en nuestro país. Acá un diagrama, ¿verdad? De una foto ilustración de cómo son los CBC. Tenemos el transformador del CBC, los reactores de CBC que está acá sería el número 2, entonces serían los reactores, 3 serían los capacitores de CBC que están aquí, 4, sí, 4 serían los reactores, ¿sí? Los reactores están acá, los capacitores filtro armónico 5, estamos viendo, están aquí entonces, ¿sí? Reactores de filtro armónico 6 están acá. Los resistores de filtro armónico 7 que están aquí. Y la sala de control y válvulas de tiristores sería el número 8 que está aquí dentro de este container que está acá. ¿Sí? Entonces sería entonces un modelo entonces de un SBC. Acá me está diciendo que es el rango de operaciones menos 50 a más 150 MBAR. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, que ustedes están viendo que es menos 50 o más 50, es la curva de operación que nosotros vimos recién, que sería este rango aquí, ¿sí? Este rango que está acá, ¿sí? Menos 50 MHz y más 50 MHz. Este sería entonces la línea de operación de este dispositivo que está aquí. Bueno, seguimos entonces. Otro dispositivo electrónico de compensación es el STATCOM. STATCOM, su nombre acá, Static Compensator. ¿Sí? Acá dice se trata de un compensador estático y síncrono y sin inercia. El STATCOM entonces es un compensador ya más fino. Lo que hacía el motor síncrono o compensador síncrono se hizo a través de la electrónica con este dispositivo que se llama STATCOM. ¿Sí? Dice acá que el STATCOM, eh, en inglés Static Compensator, es un dispositivo de compensación estático basado en un convertidor electrónico VSC. VSC entonces es una fuente de tensión, ¿verdad? Que es controlable. ¿Okay? Acá dice, y habla un poquitito de la diferencia, mientras los SBC utilizan semiconductores semicontrolables, capaces de establecer la corriente en cualquier momento, pero no de interrumpirla. ¿Sí? Recuerden que los tiristores, yo controlo su accionamiento cuando quiero que dispare
y solamente va a cesar de conducir cuando está en la región opuesta, de tensión inversa. Eso es lo que me está comentando aquí. Los convertidores VCC utilizan semiconductores completamente controlables, capaces tanto de establecer como de interrumpir la condición en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, hablando un poquitito de lo que estamos viendo nosotros acá. Entonces, nuestro tensor, o el SBC que utiliza tensor, entonces controla el ángulo de disparo acá, alfa, y solamente cesa de conducir aquí cuando llegamos a la tensión inversa. En este tramo que está acá, no tenemos control, porque no tenemos cómo interrumpir acá la corriente. Con este dispositivo que estamos viendo en la figura acá, el STATCOM, sí ya podemos controlar totalmente, tanto el ángulo de disparo como el ángulo de interrupción de la corriente, entonces, nuestro dispositivo. Esa mejoría tiene entonces el STATCOM. ¿Sí? Entonces dice acá que el, los semiconductores que utiliza el STATCOM más comúnmente en alta tensión son los IGBT, los transistores IGBT, los ICGT también, que son otro tipo de tiristores. ¿Sí? Los convertidores permiten construir la onda de tensión de la amplitud, fase y frecuencia deseada. Entonces tenemos acá algo que se conoce como PWM, ¿sí? Que es entonces el control de la tensión sinusoidal por pulsos, así como estamos aquí viendo acá en la figura. ¿Sí? Dice acá que la señal de referencia es esa tensión sinusoidal y ejemplifica acá con relación a una onda triangular. Entonces cada vez que la onda triangular toca acá la onda sinusoidal, fíjense que tenemos un cambio de estado de 1 a 0. ¿Sí? Acá estamos hablando en una señal digital de la que está abajo aquí. Y estamos entonces haciendo una transducción de la señal analógica que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que la onda triangular toca entonces a la onda sinusoidal, existe un cambio de estado entonces en mi onda de control, que se conoce como PWM, esto que está acá. ¿Sí? Entonces, este dispositivo utiliza PWM con IGBT para poder hacer entonces un control de la potencia reactiva. Tenemos acá un esquema de un STATCOM. ¿Sí? Fíjense, tenemos acá donde está interconectado el transformador, sería el convertidor electrónico. ¿Sí? Y acá una etapa de continua o una fuente de continua que necesita entonces nuestro STATCOM. El esquema básico en STATCOM consiste en un transformador que está aquí, un convertidor electrónico, esto que está acá, y una etapa de corriente continua, que sería esto que está aquí. La flexibilidad aportada por los semiconductores completamente controlable permite al VCC trabajar en los 4 cuadrantes de potencia, es decir, es capaz de consumir o producir tanto potencia activa como potencia reactiva. Entonces, este sistema de control STATCOM ya es más amplio, ya puede tanto controlar tanto potencia reactiva como potencia activa también de nuestro sistema de control. Dice acá puede operar en los 4 cuadrantes. ¿Sí? Tenemos aquí entonces, tenemos el transformador, tenemos acá los IGBTs, están aquí, y el lado de continuo entonces para hacer la compensación de reactivo. ¿Sí? Como dice acá, que son impulsos PWM entonces para controlar entonces aquí el flujo de potencia tanto activa como reactiva. Aquí sería entonces la característica tensión y corriente del STATCOM. Acá tenemos el lado capacitivo y el lado inductivo, y esa es la corriente del sistema. Dice acá que el STATCOM, la potencia activa intercambiada con la red, es prácticamente nula y sirve únicamente para compensar las pérdidas internas y mantener la tensión en la etapa de continuo. ¿Okay? Entonces es un compensador que bien puede ser capacitivo o inductivo con un rango más fino, así como estamos viendo en la figura. Entonces el rango de operación sería este rango que está aquí en nuestro STATCOM. Bien, vamos a leer acá algo y vamos a hacer énfasis en esto que está aquí. ¿Se acuerdan que acá nos muestra el esquema que teníamos un convertidor electrónico? Y esto sería acá
una etapa de continua. ¿Sí? Una corriente continua que necesita, o una fuente de corriente continua que necesita entonces acá mi controlador electrónico, que es el STATCOM. En relación al STATCOM dice acá, eh, aunque fuera de campo del control de tensión, fuera de lo que estamos hablando, es interesante señalar aquí que existen en los sistemas eléctricos dispositivos que utilizan un esquema similar al control del STATCOM, pero añadiendo elementos en paralelo con la etapa de continua que permite modificar el aporte de potencia activa. Por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento de energía puede añadir una batería, un aerogenerador, puede añadir un generador síncrono de estado de rectificador electrónico y una línea de corriente continua puede construirse con una línea y un segundo convertidor VSC en el otro extremo. Acá nos dice que mientras como necesitamos acá una etapa de continua, típicamente se suele aprovechar entonces la generación de energía continua de otras fuentes y mayormente son fuentes de energía renovable. Entonces vimos acá un STATCOM, ¿sí? Y aprovechando entonces la generación de corriente continua que tiene acá esta planta de paneles solares. Él toma provecho de eso. Aquí está todo el control electrónico del STATCOM, que está aquí. Y fíjense un poco el trabajo que hace este STATCOM. ¿Sí? Tenemos aquí entonces sin STATCOM, aquí en la carga, ¿sí? La corriente que está aquí. Eh, Sería una carga acá no lineal, esta carga que está mostrando acá. Entonces, no lineal, fíjense el comportamiento de la energía reactiva, entonces, con esta carga que está presentando en el sistema de potencia. Fíjense que tiene acá nivel capacitivo inductivo y cómo es fuertemente variable. Bien, la cuestión acá es lo siguiente. Con relación a esta carga que estamos viendo, como tiene una energía reactiva muy variable, va a ser muy difícil, por ejemplo, tener un sistema de compensación en paralelo por switch. Imagínense la cantidad de maniobra que tiene que hacer acá el switcheo, tanto comportamiento capacitivo e inductivo, con esta carga que es bastante variable, muy dinámica, la carga reactiva de nuestra carga. El STATCOM que estamos analizando ahora eh, puede seguir con mucha precisión y mucha rapidez este comportamiento de la energía reactiva para su compensación. Entonces, lo que estamos viendo acá entonces es una energía reactiva dinámica. Tenemos acá entonces ya con el STATCOM, tenemos el mismo comportamiento acá de la energía reactiva que tiene esta carga no lineal, está en el sistema de potencia. Y acá en azul tenemos la compensación que traza nuestro STATCOM para poder compensar acá la energía reactiva de esta carga no lineal. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto sería acá la compensación del STATCOM. Fíjense que es una compensación bastante fina y sigue fielmente el comportamiento reactivo acá de la carga. Como resultado final, tenemos acá una potencia reactiva nula. ¿Sí? Acá está el PCC, sería el punto de acoplamiento con el sistema acá de la carga. Entonces, fíjese que este STATCOM presenta una muy óptima característica de compensación con cargas reactivas dinámicas, así como el que estamos observando en la figura. Para que pueda compensar esta carga reactiva dinámica, tiene que ser un dispositivo muy rápido y de mucha precisión. Entonces, el STATCOM cumple entonces un papel muy bueno con estos tipos de carga que está aquí. Bien, estos son los dispositivos paralelos entonces que estuvimos viendo con la electrónica de potencia. También tenemos dispositivos serie, ¿sí? Tenemos también dispositivos serie para nuestra compensación con la electrónica de potencia, ¿sí? El primer dispositivo de compensación serie, que es acá, es condensador en serie controlado por tiristorio. Este es un capacitor que está en serie con la línea de transmisión y su operación se controla entonces con estos dispositivos electrónicos.
puede estar formado por varias reactancias paralelos controladas y hay un control uniforme de la reactancia capacitiva. Bien, este primer dispositivo, entonces vemos acá su esquema. Fíjense, tenemos acá el capacitor que está aquí, que sería el capacitor que se conecta a la compensación serie. Y dice acá el condensador en paralelo con un varistor de óxido metálico para evitar sobretensión. ¿Sí? Tenemos acá primero entonces un varistor, que es un dispositivo que absorbe la sobretensión. En paralelo acá tenemos una bobina, acá, que es entonces controlada por este inductor que está aquí. Y acá dice, un inductor de intensidad variable. Yo puedo controlar entonces la corriente que va a circular en paralelo por este inductor controlable. Puede ser desde un circuito abierto, que no pase ninguna corriente acá, hasta por un circuito donde podemos conducir la corriente máxima. Entonces, como es una distribución en paralelo, yo puedo controlar la corriente que va a circular por mi capacitor serie. Asimismo, como estamos viendo en la figura, un capacitor serie controlado por tiristores. Fíjense acá tenemos el capacitor, tenemos el inductor acá y los tiristores que están regulando acá. ¿Sí? Dice acá, la válvula tiristor será controlada para agregar una corriente de circulación que aumenta la tensión en el condensador. ¿Sí? La válvula tiristor también puentea al condensador y sustituye la necesidad de dispositivo de protección rápida. ¿Sí? Entonces, como le digo acá, yo controlando el reactor, controlo la corriente que circula acá y puedo dejar que la corriente pase todo por el capacitor o también puentear acá este capacitor que estamos viendo. ¿Sí? Aquí tenemos entonces el mismo esquema, tenemos un bypass, vamos viendo acá, tenemos la válvula de tiristor acá, el reactor que está aquí que estamos viendo, el banco capacitor acá, esto sería el varistor entonces, en caso de una sobretensión, y tenemos acá otro switch entonces, o un breaker bypass. ¿Ok? Entonces acá fíjense, nosotros podemos regular la corriente que va a pasar con el capacitor. Entonces estamos haciendo una regulación de la capacidad de compensación que tiene mi capacitor serie. Tenemos acá entonces una ilustración, un capacitor serie controlado por tiristores. ¿Sí? Dice acá que en 1992 la ABB desarrolló y probó un interruptor de tiristor al aire libre. ¿Sí? Entonces es un modelo entonces. Dice acá en 1997 ABB desarrolló y construyó el primer condensador serie libre de resonancia subsíncrona utilizando el tiristor controlado serie capacitor y el algoritmo de control de SBR. ¿Okay? Estos dispositivos, como son electrónicos, y nosotros lo que tenemos que hacer es controlar el ángulo de disparo, se suelen programar y hacer algoritmos para controlar su operación. ¿Sí? Eso es una parametrización que se hace puntualmente para cada caso de una línea de transmisión. Ok, otro dispositivo de compensación serie con la electrónica es el compensador serie síncrono estático. Dice acá puede funcionar como si fuera un condensador en serie controlable. ¿Sí? Tenemos acá entonces este dispositivo. Está aquí, tenemos un filtro que está acá y la impedancia de la red. Tenemos un convertidor de C a C y una fuente de C. Entonces, sería entonces un controlador síncrono del capacitor serie entonces en nuestra línea de transmisión. ¿Sí? Bien, estos son entonces los dispositivos serie. Hasta acá entonces vimos los dispositivos de compensación paralelo eh, con esta tecnología de fax, que son el SBC y el STATCOM. Y vimos también los dispositivos de compensación serie, que es el SSC, que es el compensador estático síncrono, y el otro que es el TCSC, que es el eh, capacitor controlado por tiristor. Todos son dispositivos de compensación controlados entonces por tiristores.
Resulta que la ingeniería avanzó más, ¿sí? Y sigue avanzando cada día más. ¿Qué hicieron aquí? Combinaron todo esos equipos que nosotros estamos viendo recién. Combinaron SBC con StatCom, con TSCC y salieron dispositivos de control. Eso es lo que me comenta así. Dice, con el crecimiento del consumo de energía y de las redes, la capacidad de flujo de potencia en la línea adquiere cada vez más importancia, así como su pérdida de energía. Estos dispositivos intentan solucionar ambas problemáticas simultáneamente, ¿sí? Tenemos entonces algunos modelos de esas combinaciones. Tenemos entonces el primer modelo que está acá, que es el DFC, que es el Dynamic Flow Controller, que esto que está acá es un sistema híbrido, tiene un transformador de desplazamiento de fase, que es este PST que está acá, que es un transformador que desplaza fase. Contiene entonces el transformador, tiene acá un TSC y tu SR, que es el capacitor switcheado por tiristor, y el reactor también switcheado por tiristor. Y tiene también acá un capacitor fijo, que es conmutable entonces por interruptor aquí. ¿Sí? Eh, Acá dice, la intensidad que circula por la impedancia colocada en serie se puede modificar mediante las válvulas, ¿sí? Entonces tenemos acá este dispositivo. Este dispositivo acá entonces controla entonces todo el flujo que va a circular entonces por mi línea de transmisión. Otro dispositivo es el UPFS, que es Unified Power Flow Controller. Acá tenemos una mezcla del StatCom en paralelo aquí con un SSSC que está acoplado acá entonces para hacer la compensación serie, ¿sí? La compensación serie es con el capacitor síncrono. La compensación en paralelo es con StatCom. Este dispositivo, dice acá, permite el flujo bidireccional de potencia activa y control de potencia reactiva de modo independiente, ¿sí? Este dispositivo acá entonces puede controlar el- la dirección del flujo de potencia en cualquier dirección entonces de mi línea de transmisión, ¿sí? Acá tenemos entonces este dispositivo que estamos viendo acá, que es el UPFC. Tenemos el StatCom aquí en paralelo, el SSC. Entonces yo puedo controlar entonces acá tanto el flujo de potencia activa en ambas direcciones y también de manera independiente puedo controlar el flujo de potencia reactiva en mi línea de transmisión, ¿sí? Acá en el sistema de control están las variables entonces que hay que ir parametrizando para poder hacer el control del disparo de la electrónica de los directores. Tenemos otro dispositivo que es este IPFC, Intermediate Power Flow Controller. Acá tenemos ya más dispositivo mezclado aquí. Este dispositivo es parecido al USB-C con la diferencia principal que su conexión es en ambos lados mediante un transformador en serie con la red, ¿sí? Acá estamos viendo ya, fíjense, tenemos acá una barra y aquí salemos dos líneas de transmisión. Salen dos líneas de transmisiones y aquí lo que estamos queriendo es controlar el flujo de las dos líneas de transmisión, ¿sí? Dice acá, intenta compensar la potencia reactiva de un número dado de línea de transmisión en una subestación. Acá me dice que tiene que equilibrar el flujo de potencia activa y reactiva entre líneas, reducir la sobrecarga de líneas mediante transmisión de potencia activa. Fíjense acá en la figura, tenemos entonces la barra I, que sería una subestación. De la subestación tenemos acá esta línea 1 a la barra J, otra línea 2 que va a la barra K y otra tercera línea que va a la barra L, creo que, a la L. Entonces con este dispositivo que está acá, eh, que le llamamos acá IPFC, fíjense, tenemos acá un SSC, compensador síncrono, y podemos controlar todo el flujo de potencia activa en cada línea y el flujo de potencia reactiva. Sí, por ejemplo, tengo un desequilibrio de potencia activa en las tres líneas. La línea 1, que transmite potencia activa a la barra y a la barra J, está llevando más potencia activa que la otra barra que está acá. Ese control
puedo hacerlo sin problema con este dispositivo, ¿sí? Así que tengo el control total de toda mi línea de transmisión que sale de mi subestación para poder controlar tanto el flujo de potencia activa y potencia reactiva. Bien, otro dispositivo más, este de GUPFC, así que Generalized Unpaid Power Flow Controller, ¿sí? Acá dice, tienen 3 o más convertidores VSC interconectados con la misma barra de corriente continua. Bien, el dispositivo de control que estamos viendo acá. Fíjense, tenemos acá una línea y la otra línea que está acá. Y todo eso está siendo controlado, tanto el flujo de potencia de las dos líneas está siendo controlado entonces por este GUPFC. Ok, después tenemos los dispositivos back-to-back. Back-to-back es mayormente más utilizado con la línea de transmisión de corriente continua que está aquí. ¿Sí? Tenemos entonces acá una línea de transmisión de corriente continua, ¿verdad? Como estamos viendo acá. Este sería el dispositivo entonces back-to-back para poder hacer el control. Esto sería la parametrización, ¿verdad? Del sistema de control para back-to-back. El sistema de control es bastante amplio y bastante complejo, así como estamos viendo aquí. Luego tenemos la línea de transmisión de corriente continua de alta tensión. ¿Sí? Esto que está acá utilizamos cuando tenemos entonces una interconexión asíncrona. Dos sistemas NAC que operan a diferentes frecuencias. ¿Sí? Acá tenemos entonces, fíjense, tenemos la línea en corriente alterna, la subestación rectificadora, la línea en corriente continua y esta sería la subestación inversora. ¿Sí? Entonces sería acá este sistema 1 está operando a frecuencia diferente entonces que el sistema 2. En esa tecnología se utilizamos entonces la tecnología que es HDBC. Típicamente se comenta que para longitud de mayor de 1000 kilómetros ya es entonces viable una línea de transmisión de corriente continua y también para una intercambio, un sistema interconectado a frecuencias distintas. Bien, ¿para qué todo este sistema de control que estamos viendo aquí? ¿Para qué la ingeniería llegó hasta ese punto y sigue investigando más a ese punto que está aquí? Entonces, con relación a estos dispositivos de control. Inicialmente eran dispositivos de compensación, tanto serie como paralelo. Después juntaron eso y tenemos ya un dispositivo entonces de control de flujo de potencia. Aquí vemos un esquema. Estos son todos sistemas. Tema acá, dice acá, modelo 7 de presa interconectada. La magnitud de tensión de las barras es 765 kV. ¿Sí? Son 7 empresas entonces que están todas interconectadas. El sistema de transmisión es 765 kV. Y acá me está diciendo la FACS contra el flujo de potencia, control de flujo de potencia en el sistema oeste de Estados Unidos. Prevención de flujo de anillos. Se introduce FAC en la línea de transmisión entre la empresa B y D, la empresa B y la empresa D que está acá, para impedir el flujo en anillo BDAB. BDAB. Para impedir que ocurra el flujo de potencia en anillo en estas 3 empresas que está aquí, dice que se introduce acá un fax. Esto ocasiona un flujo inverso en esa línea de 28 megawatts, 53 MHz, con pequeñas perturbaciones en el resto del sistema. Entonces, esos dispositivos que nosotros vimos recién, con relación a la unión de distintos dispositivos de compensación serie, permite entonces el control del flujo de potencia activa, tanto para condiciones económicas, como también la tendencia o lo que se quiere es que el mercado eléctrico sea totalmente horizontal, que cualquiera pueda ofertar y cualquiera compre al mejor precio que se está ofertando, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, algo así como la bolsa de valores, ¿verdad? Yo tengo la predicción de demanda para mañana y como central generadora yo ofrezco los precios de energía por paquete.
Cualquier sistema puede comprarme. Entonces, por ejemplo, puede ser que el sistema E sea generador y oferte energía, y el sistema C quiere comprar entonces la energía del sistema E para el día de mañana, y porque cerró un contrato nada más que diariamente. Ok, entonces, ¿por qué camino va a llevar la planta generadora E hasta el sistema C? Entonces, ese flujo de potencia yo puedo controlar entonces a través de los fax. Entonces, para poder hacerlo, como son electrónicos y se pueden parametrizar rápidamente, entonces yo puedo hacerlo, por ejemplo, por el camino ED y la línea CD. Entonces, que vaya por este camino acá y que no haya un bucle acá entre ED, EF y S. Entonces, esa restricción yo puedo conseguir a través de todos esos dispositivos que nosotros vimos recién. Entonces, es algo que está invirtiendo mucho la ingeniería hoy en día en sistemas de investigaciones. Se está poniendo de tal modo que el mercado pueda ser libre, pueda ser abierto, y cualquiera pueda ofertar y cualquiera pueda comprar, y eso pueda ser dinámico. Eso hace que mejore la oferta y la demanda, no sé, de los mercados. Claro, esto más bien utilizado a aquellos países que tienen sus mercados eléctricos abiertos, ¿sí? No están monopolizados. Bien, hasta acá nuestra clase de hoy. Estos serían entonces los dispositivos de compensación en paralelo que tenemos en nuestro sistema de potencia. Muy bien. Bien, esto entonces lo que vimos está asociado. Control de tensión en línea de transmisión. Ustedes pueden ver cómo esto avanzó bastante, avanzó mucho y sigue avanzando. Hay muchas investigaciones todavía sobre esta cuestión que está acá. Eh, hay que parametrizar especialmente estos dispositivos que son electrónicos, el SBC, el STATCOM. Hay que hacer la parametrización para su instalación entonces. Paraguay está empezando a invertir en esto que está acá. Ya hay ciertas subestaciones que tienen para tener así un mejor control de tensión y una energía con más calidad. Eso sería entonces regulación de tensión en línea de transmisión. Entonces, profe, la aplicación de transformadores reguladores de voltaje es para las estaciones o subestaciones de distribución, ¿verdad? ¿O no? Así es, Fernando. Resulta que son equipos más lentos, ¿verdad? O sea, el tiempo de respuesta es más lento, entonces mayormente utilizado en distribución. Cuando en línea de transmisión de mucho flujo de potencia, ahí ya se utiliza mayormente estos equipos que están acá. Depende mucho de cuán dinámico es tu variación de carga. Si tu variación de carga es lento, entonces sí, podés utilizar esa herramienta, inclusive esa primera herramienta que vimos, que son los reactores en paralelo por interruptores, se puede utilizar. Ahora, cuando tenés un comportamiento muy variable y que la variación es muy rápida de la energía reactiva, ahí entonces ya compensa utilizar estos dispositivos electrónicos que nosotros vimos ahora que está aquí. Depende mucho de eso que está aquí. Eh, por ejemplo, en la subestación margen derecha, y es una subestación ya que se proyectó hace muchos años atrás, ellos tienen los autotransformadores y en la salida de los otros transformadores tienen los reguladores de tensión o compensadores de tensión, reguladores de tensión, que son por autotrafo también. Pero como te digo, son de gran potencia y son ya modelos más antiguos. Los nuevos modelos que están aquí para línea de transmisión ya son estos dispositivos electrónicos que estamos viendo. Entonces, por eso decía, hacer un análisis, a ver si compensa invertir por un equipo así.
Fíjense lo que vimos con la Andes, son 24 millones de dólares, una suma muy considerable. Así que un estudio eléctrico para ver cuán dinámico es tu variación de energía reactiva en tu línea de transmisión para poder instalar entonces estos equipos que están aquí. Ahí, así se toma la decisión. Estamos viendo. ¿Sí? Y comúnmente como sistema de distribución, también típicamente lo que hacen distribución, en la subestación de distribución tienen los bancos capacitores en paralelo. Y en la línea de distribución que son muy largas, ahí tienen esos compensadores en paralelo que son reactores y a veces son autotrafos también en paralelo, que son los famosos reguladores de voltaje. Profe, y vos también mencionaste hace rato que la compensación, ya sea inductivo o capacitivo, se coloca en un extremo de la línea. Puede ser cualquiera, puede ser extremo receptor o extremo transmisor. ¿En qué caso yo puedo colocar en ambos extremos? Sí, depende mucho ahí, Marcos, de dónde está tu dispositivo de control, ¿verdad? Fíjate que son dispositivos que reciben señal para poder insertar. Típicamente y comúnmente están cerca de las subestaciones, ¿sí? Si yo tengo una subestación, eh, ejemplo, una subestación elevadora que va a llevar mi línea de transmisión hasta una subestación de distribución, si mis dos terminales son dos subestaciones, ahí entonces yo puedo elegir dónde van a estar, ¿verdad? Pero normalmente están en la salida de la línea de transmisión. Mayormente están ahí los dispositivos de control. Depende mucho ahí de la característica de tu línea, ¿sí? Eh, el valor de la inductancia, el valor de la capacitancia, la longitud de tu línea. Sumado todo ese parámetro y haciendo un análisis, ahí me va a dar un resultado de dónde me conviene instalar mejor el equipo. Hay veces, por ejemplo, en una línea de transmisión larga, que yo voy a operar en vacío. En ese caso, por ejemplo, yo tengo que instalar el dispositivo de compensación en el final del tramo de la línea de transmisión. En ese caso que está ahí. ¿Sí? Entonces, hay muchos casos puntuales, ¿verdad? Dependiendo mucho del caso que vos querés estar analizando y compensando, vas a seleccionar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, todas las subestaciones de distribución que tienen la ANDE, que tienen sus bancos de capacitores en paralelo, ellos utilizan sus bancos de condensadores en la subestación y los bancos reactores en los tramos finales, ¿verdad? De la línea de transmisión. Ellos utilizan, por ejemplo, en ese modelo así. ¿Sí? Entonces, depende de muchos factores, si es una línea de transmisión, si es una línea de distribución, qué tan largo es. Todo eso entra en juego para seleccionar entonces la instalación de estos equipos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta más? Voy a llamar a la lista aquí un ratito. Profe, estaba investigando también sobre el efecto WENAT, el que vos no dejaste en el TP. Sí, Comprendo lo que hace el efecto, pero yo no entiendo cómo en lo que están los límites de WENAT y no WENAT. Esos límites lo que yo no logré entender. sí, eso está relacionado con el límite máximo de control que puede tener mi sistema de excitación, ¿verdad? Es una parametrización que se hace con relación al modelado de control de mi sistema de excitación. Viste que son los modelos del sistema de control y yo tengo que conocer cuáles son los límites máximos y los límites mínimos que puede tener mi sistema de control. ¿Se acuerdan ustedes que mi sistema de control funciona en un rango de operación? Si yo salgo de esos rangos de operación,
entonces mi sistema de control no me garantiza una respuesta por la cual fue diseñada en fábrica. Esos serían los puntos máximo y mínimo que tiene mi sistema de control para operar. Todos los sistemas de control tienen sí o sí ese punto de operación. Sería el rango donde él puede operar con la calibración que fue hecha en fábrica. Esos serían los límites máximos que estaba comentando que está aquí. El sistema ABR también tiene esos límites máximos con el cual puede operar, ¿sí? Saliendo de esos límites, entonces, mi sistema de control puede ser inestable y no va a funcionar con el criterio que fue diseñado en fábrica, ¿sí? O sea, no se garantiza ese método o esa respuesta que tiene que dar por lo cual fue diseñado en fábrica. Esos son los límites de operación entonces que tiene mi sistema de control. ¿Pudieron leer ya ese material hablando de eso? Visto que, felicitaciones, ya visto que están leyendo. Como yo le comenté, bueno, me escuchan de vuelta porque se cortó acá la comunicación. Sí, pero te escuchamos. Ok, Ahora sí. perfecto, gracias. En ese papel que yo le pasé entonces, la IEEE estandarizó todos los tipos de modelos de control que están relacionados al sistema de excitación. Son como 12 modelos más o menos. Ahí está, creo que 3 o 4 de los más importantes que hay, que es el sistema estático, que es el que más se utiliza ahora. Nosotros vamos a ir a Intipú, creo, este fin de semana. Ahí, por ejemplo, es un sistema estático, sistema de excitación estático, ¿sí? Entonces hay que, para conocer el modelado y poder analizar la respuesta, entonces la IEEE ya estandarizó esos modelos que está aquí, ¿sí? Esos conceptos que pide ahí, límite máximo y límite mínimo, está relacionado entonces con el modelo que puede operar mi sistema de control. Ok, si tienen alguna duda con relación a los conceptos, me pueden escribir nomás, sin problema. Yo le voy a estar respondiendo. No hay drama de eso. Bien, entonces solo para confirmar. A ver, está, Giselle está ahí. Este domingo es nuestra visita técnica, Giselle. ¿Correcto eso? Sí, profe, puedo confirmar por ella. Dale, correcto, entonces confirmado ahora. Sí, profe. Nos encontramos entonces el domingo a las 9 de la mañana, a las 8 capaz, ahí en el centro de revisión de visita, para nuestra visita técnica. Sí, si tienen duda, entonces me pueden escribir sin problema. Y así nos encontramos entonces este domingo. ¿Está bien? Sí, Nos profe. vemos entonces. Que pasen bien. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Ok, gracias. Hasta luego.